Restaurant Buenaventura and Grill. Décadas de experiencia en carnes. Inversiones Agrocementes. Semillas de pasto importadas. Tu socio confiable en el campo. Caney Manoveto. Un oasis en el placer. Helados Cali, Avenida Vargas. Alegrando corazones. Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa, mi programa, nuestro programa Somos Venezuela, casi 3 décadas. Ya somos premio regional, premio municipal de periodismo. Somos Venezuela con Fernando Martínez. Es el nombre completo, no se confunda, siempre lo decimos. Somos Venezuela con Fernando Martínez. Bueno, y en este recorrido, como el eslogan del espacio lo dice, pues mostrando lo mejor de nuestro país, tenemos la suerte siempre de encontrarnos con amigos, colegas, gente que apreciamos también dentro del gremio y que de alguna u otra manera pues también sirven de ese estímulo para uno seguir desarrollando este trabajo y ahora en estas nuevas redes. Como siempre, la invitación para que se suscriban al canal, ¿okay? Le dan a la campanita y espero que disfruten de esta conversación. El estilo del espacio pues estar siempre conversando más que una entrevista y bueno, tengo, como les dije ya, el placer, la oportunidad y le damos gracias a nuestro invitado por recibirnos en su oficina. Un hombre que ha recorrido el mundo de la comunicación, bueno, a lo largo y ancho, en todos los medios también, en radio, ha podido alcanzar metas bien interesantes. Director y propietario de una emisora de radio en la ciudad madre de Venezuela, forma parte de la directiva de la Cámara de Radio, también hizo un paseo bastante interesante y bastante importante por demás, dejó su firma, el legado en el mundo de la política en Venezuela y también se mantiene uno de los rostros más conocidos de la región centro-occidental de Venezuela y por supuesto ha estado en el área docente, porque estamos en su oficina en la Universidad Fervitoro, gente amiga por demás de nuestro paso también como docente por acá, por esta importante casa de estudios superiores. Para mí un verdadero placer presentar a nuestro colega, locutor y periodista José Luis Yepes Rodríguez. José Luis Yepes Rodríguez, ¿no? También. Así es. José Luis, bienvenido a Somos Venezuela y gracias por recibirnos acá. Gracias por la invitación, Fernando. Un placer y un honor pues estar acá en ese playlist de tus invitados, ¿no? Sí. José Luis, hay mucho de qué hablar y aprovechar este tiempo, ¿no? Hablar de José Luis Yepes es hablar también de gran parte de la historia reciente, de la historia contemporánea del Estado Lara, porque les ha dado cobertura a eso. Pero nosotros, ahora que estamos en este formato, pues es otro público. Queríamos también mostrarle el lado humano de José Luis Yepes. José Luis, naces en el Tocuyo, háblame de tu familia, háblame de ese origen de José Luis Yepes. Bueno, nací en el Tocuyo, capital del municipio Morán del estado Lara, cuna del Tamunangue, del golpe tocuyano, un 23 de julio. Mi hogar conformado por mi madre, Ada Lina Rodríguez de Yepes, enfermera del Hospital Egidio Montesinos del Tocuyo, mi papá médico veterinario, Ali Antonio Yepes Colmenares. Fuimos 3 hermanos, el mayor Félix Ali, el segundo Jesús Ovaldo y yo soy el menor de la familia, José Luis. Y estudié toda mi infancia, o sea, mi primaria, en el Colegio Diocesano La Concordia, que casualmente hoy en una reunión que teníamos con el historiador y miembro de número de la Academia de la Historia, el doctor Reinaldo Rojas, nos decía que es un colegio muy emblemático, porque desde la época, estamos hablando de la época colonial, con muchas cosas interesantes, mucho aporte, mucha siembra, ¿no? En cuanto al tema de la educación y la formación. En mi época era un colegio, La Concordia, que estaba regido por curas, ¿no? Eran sus directores. Después que yo pasé por allí, pasó a hermanas, a monjas, ¿no? De allí me fui a estudiar bachillerato en el Liceo Eduardo Blanco del Tocuyo. Luego salgo por 6 meses a estudiar Derecho, porque mi papá quería tener un hijo abogado y un hijo médico. Mi otro hermano empezó a estudiar medicina. Yo, que era el menor, pues empecé a estudiar Derecho.
Sin embargo, tuve 6 meses en la Universidad de los Andes en Mérida sin un solo día de clases, por los paros que tú sabes que ven en esos años. Y además, bueno, Mérida era la efervescente capital universitaria en el país. Sí, ¿no? sí. Y yo quise agarrarme de eso, hoy día lo reconozco, y dije, bueno, no, esto es una señal divina, yo tengo que estudiar entonces comunicación social primero, yo quiero ser periodista, ¿vale? Okay. Después también me gusta el derecho, pero quizá lo puedo estudiar después, dije yo, ¿no? Como una segunda carrera. Y recogí todos mis papeles, claro, por supuesto, hablé con mi familia, me dijeron, sí, vale, mi mamá siempre apoyó que yo estudiara lo que yo quisiera, ¿no? Recogí todos los papeles y de lo más frío en el país me fui a lo más caliente, ¿no? Que es Maracaibo. Me fui a Maracaibo y había pasado el proceso ese del CNU, de la OXU. O sea, que estaba guardado esas ganas de la comunicación. Sí, en ese momento solo lo había en Caracas, pública en la Universidad Central de Venezuela, privada en la UCAP, la Católica Andrés Bello, y en Maracaibo, que era pública la Universidad del Zulia. No existían más universidades con la carrera de periodismo o comunicación social. Me fui a Maracaibo, presenté mi examen, quedé de una vez, arranqué y estuve estudiando. Y son esas particularidades que, Fernando, yo creo que si yo pasé 3 o 4 fines de semana durante los 4 años y medio de carrera allá en Maracaibo, sería mucho. Sí. Yo además conté con la complicidad de mi papá, que me cedió su carro y yo viajaba semanalmente a Maracaibo, hacía mis clases y para atrás otra vez. Y bueno, mientras estudiaba la carrera, mi otra gran pasión, que es la radio, dije, bueno, voy a sacar mi certificado de locución mientras estudiaba comunicación. Lo presenté en un examen que se hizo acá, que lo hizo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones acá en el Politécnico. Ajá. Y bueno, pasé, tuve mi certificado. Entonces, ya de lo que es la mitad de mi carrera en adelante, desde el 6º semestre en adelante, combinaba mis estudios de comunicación social en Maracaibo con un programa que tenía como productor independiente en Radio Colonial 1320 AM del Tocuyo. Lo hacía los días sábados. Y me fue bien como productor independiente. De hecho, entre lo que me generaba ese programa y que tuve la beca de la Universidad del Zulia por mi promedio, pues yo me mantenía mis gastos y iba y venía a Maracaibo a mis estudios sin tener que ocupar mucho a mis padres, ¿no? Sí, qué bonito tiempo, ¿no? Y o sea que el certificado tuyo acá también anda el mío es 16.000. El mío es el 13.388. Yo le digo 13388. Ajá, sí, 16.068 es el mío, del MTC, y también fue allí consignado, ¿no? Entregado en esa. Pero era una etapa buena. Y siempre lo hemos dicho, pues que la idea no es que el que tenga el certificado te hace un buen locutor, pero es el canal a seguir, ¿no? Claro. El canal a seguir y yo de hecho hice mi curso en la famosa academia Los Andes. Los Andes, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, tuvimos ahí profesores, tuvo Giordano Grosso en la materia de la dicción y la respiración, varios. Simancas. Sí, pasó Orlando Herrera, también tuvo por ahí, recuerdo que... Era de Teodoro Leal. Aranda, sí. El tío de... Entre mis compañeros de estudio, porque sí recuerdo que había varios, Venancio López Martínez, estaban algunos publicistas también allí estudiando con nosotros. Y bueno, tú sabes que yo digo algo con mucho orgullo, y no lo digo por hechonería, ojo, lo digo con orgullo, es que mis compañeros de promoción me escogieron como el mejor de la promoción. Y fue una cosa chévere porque o sea, para nada influyó la opinión ni de los profesores ni de los directores de la academia. Fue una escogencia entre los mismos compañeros y tiene más valor. Tiene mayor valor porque claro. A veces es como un reconocimiento también de compañerismo y quizás también, ¿por qué no decirlo?, digamos, de gratitud. Y eso se agradece, ¿no? Sí. Uh-huh. Y te egresas de la universidad, ya nos dice que estás en la radio y todo esto, uh-huh. y en los primeros pasos en cuanto al periodismo. Bueno, lo primero que hice, ya te dije la primera parte de la locución, ¿verdad? Sí. Luego, cuando me vi un poco más exigido, pues ya venía el tema de las pasantías y eso, dejé de hacer el programa de radio, ¿verdad? Y bueno, fui a pedir las pasantías en el diario El Informador. Me acompañó mi papá, porque mi papá fue compañero de estudios de Altidoro Jiménez, colega periodista, que para ese momento era el jefe de redacción del Informador. El jefe de información era Rafael Jorquera Zamorano. Y mi papá, bueno, apeló a la amistad con Altidoro para decir, mira, tengo aquí mi hijo que necesita hacer la pasantía, él quisiera hacerla o aquí o en el Impulso, ¿verdad? O sea, en Barquisimeto. Y bueno, como estás tú y eres tocuyano, vamos primero con la gente del Tocuyo. Y Altidoro dijo, no vale, es que lo tiene que hacer es aquí. Empecé a hacer las pasantías allí con ellos.
Recuerdo que los pasantes estábamos en la planta baja, detrás digamos, de la recepción. Estaba mercadeo y publicidad, cobranza por allá de los avisos, y antes de acá hicieron como un cubículo y yo estaba siempre el pasante, ¿no? Que además, como castigo, tenía que cubrir a la comunidad, ¿no? Todos los que llegaban allí. Y digo castigo entre comillas, ¿no? Porque fíjate que cuál es la cosa. Ahí donde está la viveza tuya, ¿no? Yo decía, bueno, yo tengo que escuchar bien, escucha activa, y voy a extraer lo noticioso de aquí para hacer buenos titulares. Eso me ganó que en 2 meses y medio aproximadamente, me subieron al primer piso donde estaban todos los periodistas ya titulares, ¿no? Claro. O sea, los graduados empíricos que se afiliaron por la BP, pero todos los periodistas, pues. Y no había cubículos, me tuvieron que colocar con una máquina de escribir entre 2 cubículos, pues allí. No tenía puerta, no tenía nada de eso, pero yo lo consideraba como un ascenso. O ya estaba al nivel de, sí, de la redacción. Había subido. Claro. Pero sí recuerdo, Fernando, como una anécdota también que siempre la cuento, sobre todo para mis estudiantes. En una oportunidad, yo era el que llegaba primero y tendía a irme entre los últimos, ¿no? Sin embargo, no siempre me iba de último porque, claro, yo vivía en el Tocuyo y eso implicaba para mí irme al terminal, agarrar un carrito o un autobús para regresar en horas de la noche al Tocuyo. A veces, como tenía suerte, salía un poco más temprano y me iba al Obelisco a pedir cola. Y me iba en cola para el Tocuyo nuevamente y me regresaba en la madrugada al día siguiente. Y en una oportunidad, cuando regreso al día siguiente a trabajar en el periódico, en mi máquina de escribir estaba una hoja de una cuartilla, pues, escrita con la máquina que decía: yo soy José Luis Yepes, no sé nada de periodismo y nunca voy a lograr nada en el mundo del periodismo, ¿no? Algo así. Yo llegué, agarré el papel y dije, bueno, ante estas cosas uno tiene 2 actitudes, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Siempre he preferido ver el vaso medio lleno. Me considero una persona optimista, realista, pero optimista, ¿no? Y dije, bueno, esto lo voy a tomar como un reto. Lo voy a tomar como un reto y yo voy a demostrarle a esta persona qué es lo que tengo yo como madera de periodista, ¿no? Y me guardé el papel. Bueno, lo guardé hasta un día en que, te explico, yo quedo como el periodista del año, pero no me lo pueden entregar porque no estaba graduado. Porque estaba ya apenas, ya había entregado, en Maracaibo tú tenías 2 opciones, o entregabas la tesis, o entregabas 7 reportajes interpretativos, o sea, de investigación. Yo opté por lo segundo, pero me parecía que era más acorde con la profesión. Y mientras eso ocurría, por supuesto, y el dictamen y todo lo demás, no tenía, y el acto de grado siempre en las escuelas, universidades se hace como un semestre después, que tú terminas. No tenía mi título todavía. Estaba en ese interín. Pues. Recuerdo que entonces no me pudieron dar el premio. Creo que se lo dieron a Ivonne Briceño, que había quedado segundo, ¿no? Ivonne sí era una colega graduada de años y trabajando en la parte de cultura y educación del Informador. Excelente compañera de trabajo. Y bueno, yo ahí me quedé, me aguanté. El año siguiente ya yo estaba graduado, colegiado y todo lo demás, y volví a ganar. Y ahí sí me dieron el premio de periodista del año, que fue el primer galardón que yo obtuve. Y hasta ese día yo guardé el papel. Cuando yo recibo mi premio, lo recuerdo que una de las primeras cosas, después que estamos ahí compartiendo el brindis, que fue en la misma azotea de la sede del Informador, yo agarro el papel, nadie supo nada de eso, sino hasta después que yo, años después, yo diría que décadas después, eché el cuento, y esta es una de las pocas veces que lo he hecho. Rompí el papel, lo boté en la papelera. Es que ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermano, nadie se enteró de ese papel. Y para mi satisfacción personal, Fernando, obviamente que yo supe quién fue el que lo hizo, porque tú sabes, como periodista, que nosotros aprendemos a por la redacción reconocer cuando algo ha sido escrito por alguien o por otra persona. Así no lo firme. Así no lo firme. Es una manera de firmar. Esto de hecho era anónimo, pero por la forma en que estaba redactado, incluso con algunas palabras no precisamente bien construida desde el punto de vista de la ortografía, yo supe quién había sido. Mira cómo son las cosas. Esa persona fue beneficiaria más bien de una acción que me correspondió a mí encabezar. No digo que soy yo, ¿ok? Sino todo un equipo. Yo fui, y eso muy poca gente lo sabe, el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores del Informador. Según lo que me informan, no estoy al tanto de saber si eso es así o no. En 8 intentos anteriores de formar el Sindicato de Trabajadores habían terminado en 8 despidos masivos. En esta oportunidad no nos despidieron a ninguno, porque los que estábamos al frente
del sindicato que se estaba constituyendo, éramos los trabajadores que producíamos más para el periódico, los que escribíamos más notas, los que ganábamos los premios, los que teníamos más reconocimiento. Y gracias a Dios, eso lo entendieron los dueños de la época, Alejandro Gómez Sigala, que era el director general del periódico, Eduardo Gómez Tamayo, que era el dueño del periódico como presidente. Y fíjate cómo son las cosas, a pesar de que ese primer contrato significó una mejora importante en la previsión social de todos nosotros. Yo cuando salgo del Informador, que es poco tiempo después de eso, salgo porque me sale la oportunidad en Radio Caracas Televisión, y ese era un sueño de niño, trabajar en Radio Caracas Televisión. Me voy por la puerta del frente, y de hecho me despido con una carta de agradecimiento al doctor Gómez Tamayo y al Tídoro, y lo que recibo de vuelta de ellos es: hermano, esta es tu casa. Si por alguna razón deseas volver, aquí tienes las puertas abiertas de par en par. Obviamente no deseamos que vuelvas, porque deseamos que te vaya tan bien que sigas creciendo, pues. Qué bueno. Y efectivamente, gracias a Dios, eso pasó. Pero no lo logramos, por decirte algo, era como en general, una mejora como del 400%. Y yo no pude cobrar la primera porque Pero ya me había salido la oportunidad en Radio Caracas Televisión. Y entonces, pero como ya tenía un hijo, mi hijo mayor, José Luis, y uno tiene que ir como que pisando firme, claro, por todo lo que implica ser proveedor en la casa, yo dije, bueno, voy a tomar mis vacaciones, que no las había tomado, y en el periodo de vacaciones hago la prueba para Radio Caracas Televisión. Radio Caracas había probado a Gladys Segovia, no les gustó y duró menos, casi un mes, y entonces seguían buscando, y resulta que Iván Marchán, que era el camarógrafo de tantos años en la vida de Luis Eduardo Pepper, que había sido corresponsal, no sé, por 12 años o algo así, le dijo: mira, ahí hay un muchacho que yo lo hemos visto haciendo algunas cosas de televisión y parece que yo creo que ese es el que puede servir de corresponsal. Te explico. Yo en una oportunidad, como tenía excelentes compañeros que hacían equipo conmigo como reporteros gráficos, comenzando por Igor Salazar, que era el jefe de reportero gráfico del Informador, Julio Colmenares, que era un jovencito que estaba empezando, pero que era muy zumbado, Edilio González, Jairo Nieto. Julio también amigo y vecino. Julio. Exacto. Entonces, bueno, en una oportunidad, estoy de guardia un fin de semana, había un encuentro de Apropeco, y venía el presidente Fedenaga, el ministro de Agricultura, era un gabinete agrícola que se iba a hacer en la sede de Apropeco. Yo me voy a cubrirlo porque una de las primeras funciones que me dieron a mí para cubrir fue la fuente de economía y encargarme del suplemento agrícola del diario El Informador. Voy a cubrir eso el fin de semana, y entonces siempre cuando son eventos de esa naturaleza uno tiene la costumbre por lo menos una chaqueta o algo por si acaso. Sí. Y yo cargaba mi chaqueta en el carro, voy con Igor me dice: José Luis, ¿por qué no le hace la segunda aquí a Amadeo y a su hijo Luis Álvarez? ¿Qué pasó? Bueno, que Humberto Jiménez, que era el corresponsal de Venezolana Televisión, se fue como vicepresidente de Telecentro, y la corresponsalía quedó con camarógrafo y asistente, pero sin periodista. Entonces, wow, aquí están varios ministros, están los presidentes de los organismos, de los gremios de la parte agrícola y pecuaria. Sí, vale, no hay rollo. Si igual tengo que entrevistarlos para el Informador, no me cuesta nada, pasarme el micrófono, y les hice las entrevistas, y con mi grabadora aquí, mi libreta. ¿Ok? Termino ese trabajo, y Luis Álvarez, que era el hijo de Amadeo, que era el jefe de la corresponsalía, pero era camarógrafo, llega y me dice: hijo, dile allá al periodista si nos puede hacer la segunda completa, que hago una entrada y un cierre. La tapa. Eso no va a salir porque él no es periodista del Canal 8, pero va a servir para que Caracas tome nota de cómo hacer el lead y cómo redactar la nota y meter las entrevistas, pues. Y yo llegué y se lo hice. En Caracas editaron todo eso con la entrada y el cierre, y así salió. Y me sacaron como 8 o 9 informaciones que yo hice de ese gabinete agrícola. Imagínate tú. A la semana siguiente había una convención nacional de alcaldes, y estaba como jefe de los servicios informativos del Canal 8 de Venezolana Televisión Alfredo Álvarez, pues, que es de acá de Barquisimeto. Y resulta que él me llega y me dice: mira, Chamín, porque le habla así, ¿no? Necesito, va a haber la asamblea, el primer encuentro de la Asamblea Venezolana de Alcaldes. Ahí va a quedar electo Claudio Fermín, que es el alcalde del municipio Libertador. Va a ser en el Hilton, hoy Girajara. Y nosotros, recuerda que el Canal 8 tenía el noticiero estelar muy temprano. Era eso de las 7, 8 de la noche, algo así. Entonces, queremos ir con una entrevista en vivo contigo allá. Ah, ok. O sea, querrás decir que te haga el favor, le digo yo, ¿no? Entonces me dice: no, pero
¿Favor por qué? Pues se forma parte de tus funciones como corresponsal. No, Alfredo, es que yo no soy corresponsal del Canal 8. Yo trabajo es para el diario El Informador. Y yo puedo ese día terminar un poquito más temprano, redacto todas mis cosas. Lo que uno acostumbra era cubrir calle en la mañana y después llegar en la tarde a redactar, entregar y no se iba. Puedo trabajar corrido, termino más temprano y me llego hasta allá. Pero siempre va a ser un favor, pues. No puede ser. Pero si yo vi un montón de notas tuyas que salieron en el noticiero, sí, porque me pidieron la segunda y yo se las hice, pero jamás imaginé que iba a salir en pantalla, ¿ok? Bueno, total que, para echarte el cuento, él me dice, bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente, José Luis. Hazme esa vuelta y yo me comprometo que si la entrevista queda bien, al día siguiente te mando por fax el contrato, para que lo firme y seas corresponsal nuestro. Bueno, resulta que me estrené en vivo en el noticiero estelar. Yo no sé cuántos periodistas le tocaba hacer eso, y menos en el interior, y me entrevisté a Claudio Fermín. A ellos les encantó la entrevista. Al día siguiente me mandaron por fax el contrato, lo firmé, y entonces en ese tiempo trabajaba como corresponsal del Canal 8, y así tuve 6 meses como redactor en El Informador, y estaban empezando con una emisora en frecuencia modulada que se llamaba Estudio 97 FM. Ajá, sí. Que era de los mismos dueños del diario El Informador. Y Alejandro y Edesio me llamaron y me dijeron, mira, José Luis, nosotros queremos empezar la programación con un programa que arranque tipo 5:30 hasta las 7, 8 de la mañana, que sea como un magazine noticioso, y creemos que tú le puedes echar pichón, porque además averiguamos y tú eres locutor. Sí, vale, yo mismo soy. Y empecé. De hecho, cuando yo terminaba, le dejaba la guardia a mi operador era Clemente Valle, que en paz descanse, hermano de Gregorio Valle, y yo le entregaba a Deli Freite, hoy líder está en el cielo, pero fue el líder del Carota Ñimitajá. Total que, fíjate, en ese tiempo, te hago todo este cuento porque tú lo mencionaste allí, ¿no? Ese tiempo yo estaba en radio abriendo la programación de Estudio 97, me iba para El Informador, trabajaba impreso, ¿verdad? Como coordinador de economía y del suplemento agrícola del diario El Informador, y cuando se le ocurrió la pauta, pasaba buscando al camarógrafo para cubrir para todo, porque era el corresponsal del Canal 8. Justo cuando estoy cumpliendo o por cumplir los 6 meses del contrato, luego de los cuales queda fijo como integrante del Canal 8, sale la oportunidad de Radio Caracas Televisión, no lo pienso 2 veces y pido las vacaciones en El Informador y me voy a hacer la prueba en Radio Caracas. El primer día que voy a hacer la prueba nos mandan a hacer un reportaje así tú sabes que el corresponsal de Maracaibo, Guillermo García, le pasa en Valencia a Navacarela me pasa a mí Marquisimeto, yo le paso a Sergio Novelli en Caracas o a Alba Cecilia Mujica. Era una cosa en red y era empezando el año escolar. Hicimos en una escuela rural por allá con muchas necesidades y esa misma noche salió esa nota en el noticiero. Por eso es que mucha gente cree que yo estaba desde antes. No, yo esperé que la colega terminara su media de prueba y después fue que yo fui incluso y hablé con Mariano Kosoki, con Jorge Kosoki y bueno. Recuerdo que hasta llamé a prensa, estaba como coordinador Federico Nedvesky y le digo, mira Federico, cuyos padres, por cierto, bueno, eran del Tocuyo, le digo, mira... Federico Nedvesky, que también fue narrador. Claro, y Ancha, exacto, pero fue coordinador también del noticiero, y le digo, Federico, ¿qué hice bien, qué hice mal? Porque lo que muchos quizás no saben, que yo soy graduado en mención medios impresos, ¿no? Claro, yo vi mis electivas de audiovisual porque a mí me gustaban todos los medios. Y le digo... Bueno, quiero saber si lo hice bien, si lo hice mal, que tengo que corregir, ¿no? Porque lo hice sin ninguna guía, sin ningún asesor, ningún orientador. Y dice, no, mira, la filosofía aquí es la siguiente. Si tú lo ves en pantalla es porque está bien. Si pensamos que no está bien, no sale. Digo, ok, ya lo sé para la próxima. Pero bueno, dime, algún error tengo que haber cometido, porque esta es realmente mi primera experiencia como noticiero, porque lo de Canal 8 era otro ritmo, ¿no? Entonces, Radio Caracas era como más aguerrido, cubría más fuentes, en fin, y no era un canal del gobierno, pues. Y él me dice, bueno, quizás si me lo pones así muy chiquito, de repente hablaste un poquito rápido, pero nada que no se entendiera el aroma. Claro, después con los años que uno aprende y uno se pone a dar talleres y uno sabe que los nervios te dan o por hablar muy rápido o por paralizarte, ¿no? Menos mal que no fue paralizarme, ¿no? Porque ahí sí no hay vida, sobre todo para un comunicador social. Y ahí arrancó entonces mi experiencia en Radio Caracas Televisión, que aunque fue no muy larga, fue apenas de 2 años y medio, del 92 hasta el 94 y medio, pareciera que hubiesen sido muchos más años. ¿Sabes por qué?
porque nos tocaron casos muy emblemáticos que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. Sí. El caso de Lorena Márquez, que lo radicaron de Maracay, lo radicaron en Barquisimeto. El caso Varela Sangroni, que seguía todo el juicio, ¿te acuerdas? Que casi que asesinaron a la familia. El caso Julio Machado, que nosotros dimos la primicia, que el autor, el responsable del asesinato de Edicta Vázquez, la costurera aquí de Barquisimeto, que murió dentro de un Capriz viniendo por la Avenida Libertador en horas de la noche, había sido Julio Machado, que acaba de firmar un contrato millonario con los Cerveceros de Milwaukee, como lanzador en Grandes Ligas. Entonces, fueron tantos casos de esa naturaleza. Bueno, nos pegaron la pedrada que me tomaron 8 puntos de sutura cuando mataron al estudiante José Guzmán, y el único medio independiente ahí éramos nosotros. Y nosotros grabamos cuando el agente de la DICIC lo asesina al estudiante. Eso implicó que tuviéramos que ir a declarar en la antigua PTJ, hoy se dice PC, y viniendo a declarar ya, la DICIC nos detuvo y nos llevó para la sede de la DICIC. Afortunadamente, hubo testigos de eso y vinieron toda la directiva del Colegio Nacional de Periodistas hasta la sede de la DICIC a exigir la libertad. Y estuvimos, fue como 4 horas y media retenidos, no puedo decir detenidos, sino retenidos porque no había orden judicial ni nada. Ellos lo que querían era saber qué habíamos dicho nosotros en el interrogatorio y si teníamos el material fílmico donde se grabó la cuestión. Y bueno, afortunadamente logramos salir, porque en ese tiempo también, recuerda que, bueno, me lancé a la Secretaría General del Colegio de Periodistas. No, de hecho hay muchas cosas, mucho material, y sabíamos que iba a ser bien apasionante. Y digo apasionante porque también soy un enamorado de los medios de comunicación, tanto de la radio como del periodismo, pero la radio sobre todo es bien emocionante. Y bueno, en el caso de José Luis, pues pero de esa pedrada y de muchas cosas más vamos a hablar. Vamos a hacer una breve pausa, José Luis, ¿me permites? Y bueno, ustedes se queden y aprovechen, se suscriben al canal y bueno, pendiente con las recomendaciones que tenemos para todos ustedes. Y seguimos con esta amena conversación, aprendiendo, conociendo a este excelente profesional de la comunicación social de la región centro-occidental y de toda Venezuela. Ya regresamos. Churrasquería Buenaventura and Grill. Décadas de experiencia en carnes, cortes profesionales. Además, fabulosas entradas y una gran variedad en bebidas. Un ambiente espectacular, clima de montaña, esmerada atención, variado salad bar, mucho más cerca. Avenida Ribereña, pasas Puente Macuto a 50 metros, Colinas del Roble. Síguenos, @churrasquería Piso Buenaventura. Y buen provecho. Atención ganadero, productor agropecuario. La distribuidora de semillas de pasto Inversiones Agrosementes ofrece semillas de pasto importadas de Brasil, Humidícola, de Cumbres, Brisanta, Toledo, Piata, Mulato 2, Mombasa, Tanzania, Bermuda Gigante, Masai, semillas de maíz y sorgo forrajero. Inversiones Agrosementes. En la calle 15 entre 17 y 18. Teléfono 0414-054-7582. 0414-525-5928. El Caney Manoveto, un restaurante espectacular que sigue apostando por Venezuela, rodeado de grama, árboles frutales, parque infantil, caminerías, atractivos naturales y hasta el Pozo del Deseo. Visítanos y disfruta de un oasis en el placer. Solicita nuestro menú y sigue disfrutando la gastronomía criolla en tu casa u oficina. 0414-552-8461. Caney Manoveto, tostada caroneña, chicharrones de guabina, sabrosas cachapas, sopas, parrillas espectaculares. Restaurante Caney Manoveto, avenida principal del caserío El Placer. Twitter e Instagram, @Caney Manoveto sea un oasis en el placer. Helados Cali, vete pa' la Vargas. Negocios, vete pa' la Vargas. Dinero, vete pa' la Vargas. El sabor de helados Cali que te gusta está en la Vargas. Helados Cali, vete pa' la Vargas. Negocios, vete pa' la Vargas. Platica, vete pa' la Vargas. El sabor de helados Cali que te gusta está en la Vargas. Los helados Cali se compran en la avenida Vargas entre 23 y 24. Síguenos @helados Cali BQTO. Continuamos, amigas, amigos, en esta amena conversación. De verdad, bueno, ustedes no se imaginan esta pausa de cuántas cosas no se puede hablar con este personaje y gran amigo, colega, locutor, colega periodista. Y bueno, uno definitivamente con estos personajes aprende. En cada encuentro uno aprende. Y precisamente, bueno, hablábamos de toda esa historia, de todos esos logros que la vida y que Dios y la Divina Pastora te han permitido alcanzar. Gracias a Dios que te ha dado también la salud. Pero en Caracas no ejerciste, José Luis. No, como tal no.
ejercí desde la provincia para medios capitalinos, porque medios nacionales. Sí, yo era además de corresponsal de Radio Caracas Televisión en la región centro-occidental, y eso implicaba desplazarme constantemente entre Lara, Portugués y Yaracuy. Luego, por la misma dinámica, me tocó trasladarme incluso a Barinas, donde hubo repetición de elecciones, ¿te acuerdas? Con Yara Gartay y Rosales Peña. Y recuerdo que eso para mí fue, wow, grato desde el punto de vista profesional, que necesitaban tener 2 periodistas de Radio Caracas allá, y dijeron, queremos que sea José Luis uno, y mandaron a Emilia Sanabria, que era tremenda periodista también de Radio Caracas en la capital. Nos mandaron a que los 2 cubriéramos, para que uno pudiera cubrir en el frente del candidato de Acción Democrática y el otro en el frente de COPEI, ¿no? Porque había escarceo, nos tocó lacrimógenas, enfrentamientos. Fue muy accidentada esa repetición de elecciones, así como lo fue aquí cuando Macario y Mariano Navarro, ¿recuerdas, no? Sí. Y bueno, sí recibimos oferta. Y bueno, te iba a decir, también fui corresponsal de Unión Radio, aquí en la región centro-occidental. En un momento determinado, recibí ofertas para ir a Caracas, o sea, para estar en el noticiero, pero como reportero en Caracas, como lo recibió también Ana Bacarela, que era la que estaba en Valencia, Luis Guillermo García, que estaba en el Zulia, Maracaibo, y yo en la región centro-occidental. Ellos 2 sí aceptaron, y de hecho hicieron carrera allá. Yo no acepté, Fernando, no era que no me gustara la idea, por supuesto era una excelente oportunidad, y con Radio Caracas, que era mi sueño de niño trabajar, te podrás imaginar. Pero ya tenía a mi hijo José Luis, que es el mayor de mis 3 hijos, y cada vez que me tocaba hacer alguna diligencia en Caracas, o me llamaban para Caracas para alguna cuestión en Radio Caracas, yo veía como muy de madrugada iban en el metro padres con sus hijos dormidos ahí porque no habían tenido las horas de sueño suficientes, y a veces después en la noche tú los veías regresar, llegar como que muy cansados a sus casas. Y yo dije, bueno, Barquisimeto es un pueblo todavía. Aquí no podemos dar el lujo en Barquisimeto todavía de ir a almorzar en casa con la familia, de que uno mismo puede buscar al muchacho en el colegio, en la escuela o en el liceo, ¿sabes? Y esas cosas son las que después te quedan como ser humano, porque, bueno, ya después los hijos tienen a las propias y forman su propia familia, y a veces, ahora con el tema de la diáspora, están incluso, por ejemplo, el caso de mi hijo mayor, está en Estados Unidos. Entonces, como tú dices, gracias a Dios que tomé la decisión, más como padre que como periodista, que ya es decir bastante, porque a mí el periodismo me apasiona, pero como te decía antes en el interín, te decía, los hijos no te piden venir al mundo. Claro. Entonces eso implica una gran responsabilidad. De verdad no me arrepiento de la decisión que tomé, fue la más acertada. Si tuviera que volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer encantadísimo en la vida, porque esos momentos que he vivido con mis hijos, mira, difícilmente se pueden vivir. Sí, definitivamente no tienen precio. Exacto, esa es la palabra. No hay precio. No, nada compensa esos momentos vividos con esas personas que Dios nos puso en las manos, pues, para levantarlos. Y si además de eso ocurre, siempre un hijo es súper amado, pero si además de eso ocurre, como te pasa a ti o como me pasa a mí, que nuestros hijos les ha gustado también la comunicación social, entonces uno comparte con ellos mucho más allá también del simple hecho del padre y el hijo. Sí. Visiones, formas de ver la vida, ir al cine en familia y compartir y comentar y analizar las películas. Todos en mi casa son cinéfilos, todos mis 3 hijos, ¿entiendes? Y de esos 3 hijos, 2 son comunicadores sociales ya graduados. El tercero sí se fue por otra rama, pues, y encantadísimo porque es su propia decisión, claro, que lo haga, ¿no? Pero bueno, eso, como dices tú, eso no tiene precio. Hablemos un poco de esa parte, José Luis, de lo que es familia, ya que tú mencionas lo de cómo en paralelo, porque Dios te ha premiado también dando tantas oportunidades y tantas cosas, pero el corazón, ¿cómo llegó el amor a José Luis Yepes? Bueno, mira, llegó en época ya casi por salir del liceo, por 5º año de bachillerato, y mi esposa estaba 3 años más abajo, porque yo le llevo 3 años de edad a ella, ¿no? Y mira, eso fue flechazo, y bueno, que tengo que reconocer, no sé si suene feo decirlo, ella no tiene ningún problema en reconocerlo, ya fue la que me echó los perros a mí. Sí, hay derecho a réplica, claro. Yo creo que lo va a hacer porque ella misma lo dice de manera muy orgullosa, ¿no? Okay. Pero es verdad, yo era muy tímido y soy tímido en general, ¿no? Claro, me pones a hablar de mi profesión o me pones a trabajar en mi profesión, yo me transformo, es como Clark Kent con Superman, una cosa así. Pero en términos generales soy una persona tímida hasta que agarro confianza, ¿verdad?
Y bueno, comenzamos a tener nuestra relación de noviazgo, tuvimos 6 años y medio de novio porque, bueno, estábamos estudiando, ¿ok? Y sin embargo, ella me dijo para que nos casáramos antes de graduarnos, porque me dice, coche, ya tenemos 6 años y medio de noviazgo. Entonces, como decían, noviazgos largos, matrimonios cortos, ¿no? Sí. Y no, nada que ver. ¿Para dónde vamos con esto? Sí, exacto. Mira, o nos casamos este año, o cada quien que agarre su cuestión, porque de verdad que ya tenemos mucho tiempo de novio. Y bueno, nos casamos, y fíjate, es una historia que comenzó ya en el año 1987, y estamos en el año 2024, ¿no? Que bueno, Dios lo bendiga y lo siga acompañando. Amén. A ustedes como pareja y como familia en general. José Luis, el equipo de producción también me preparó algunas preguntas por acá. En tu trayectoria profesional con el periodismo, pero también hubo un tiempo que incursionaste en la política, ¿no? Uh-huh. En la política. ¿Cómo describes ese impacto en que ambas áreas han tenido en tu vida y en tu visión de este mundo moderno y específicamente de Venezuela? A mí siempre me ha llamado la atención la política, y no es un hecho fortuito, Fernando, porque mi papá fue concejal en el Tocuyo, y estando yo muy chamo, quizás kinder, primeros grados de la primaria, yo los fines de semana, día sábado o domingo, la tendencia era acompañarlo a esas giras que hacían. Y yo lo veía a él improvisar esas piezas oratorias, y eso me llamaba la atención, me gustaba. Además, como él se formó en el socialcristianismo, hay toda una filosofía del tema de la empatía, de la solidaridad, del ser empleado de la gente, el de servir más que de servirse. Y esa parte me conectó mucho, y yo decía de pequeño, bueno, yo cuando sea grande yo quiero ser diputado del Congreso, porque en ese tiempo era Congreso de la República, no como ahora Asamblea Nacional. Y recuerdo, Fernando, que yo no estaba soñando con ser alcalde o concejal o gobernador o presidente, nada que ver. Yo creo que mi sueño era ser diputado. Pero ¿qué decía yo? Como me gusta mucho mi profesión, o sea, yo decía, como me gusta mucho el periodismo, yo quiero ser periodista, ser locutor, y después de bastantes años, quizás después de los 50, incursionar en la política y ser diputado. Bueno, una cosa es lo que tú tienes dispuesto, otra cosa es lo que Dios también de alguna manera te dice, mira, este es tu tiempo. Se me presentó la oportunidad luego de mediados de los 20 años, y bueno, acepté la proposición. Yo estaba de corresponsal de Radio Caracas Televisión en ese tiempo, y ya me había tocado enfrentarme como candidato a la Secretaría General del Colegio de Periodistas, al candidato de Acción Democrática, que hasta ese momento, algo así, también te estoy diciendo una frase que me dijeron empíricamente, no la he investigado para ver qué tan cierta sea, que me decía, mira, José Luis, antes que tú llegaras a secretario general, el colegio tenía como que eran 22 años o algo así, en los que se escogía el secretario general en la Pochocha o en la sede después de Acción Democrática, no en la sede del colegio, porque así era la influencia y el poder que tenía Acción Democrática. Y yo fui el primer secretario general del Colegio Nacional de Periodistas independiente. Yo no fui con ningún respaldo de ningún partido político. Creamos un grupo propio que, bajo la consigna vamos a mover el gremio, visitamos cada uno de los colegas en toda la región larense, en sus centros de trabajo, le dijimos las propuestas que teníamos y las compraron. Y nosotros hicimos una campaña también organizada y planificada. Recuerdo que el papá de la colega María Rosario Jaimes, Gustavo Jaimes, que había sido secretario ejecutivo de varios organismos de aquí, Cámara de Comercio y todo eso, nos ayudó a organizarnos y a planificar una campaña como debe ser. Nosotros ya sabíamos, 15 días antes de las elecciones, con cuántos votos íbamos a ganar las elecciones. Y aquello se cumplió milimétricamente. La diferencia fue un voto entre lo que nosotros sabíamos que íbamos a sacar y lo que finalmente sacamos. Y fue un voto porque a última hora esa persona le ofrecieron por aquel lado y se volteó, pero el resto no. Al resto lo tocaron y no, se mantuvieron ahí. Y nosotros tuvimos apenas, porque en ese tiempo los periodos eran de un año, Fernando, tuvimos apenas un año, pero en un año hicimos 16 cursos y talleres de formación y mejoramiento profesional, incluyendo uno con la Universidad de la Florida, sin tener medio en las arcas. Reparamos la sede del Colegio Nacional de Periodistas, legalizamos y protocolizamos porque ahí estaban algunas personas ocupando espacios sin pagarle o sin un contrato de por medio. Recuerdo que, ¿cómo es un colegio sin plata? Bueno, recuerdo que la abogada L. Rosa Villegas, excelente penalista, dijo, José Luis,
cuenta conmigo. Y nos prestó como consultora jurídica 1 año sin cobrar un medio y pudimos legalizar todo, la sede, todo lo demás, recuperamos algunos espacios, obtuvimos un terreno desde el municipio o de la alcaldía hacia acá, hacia Lujano, para que se hiciera un plan de vivienda de los periodistas. Se creó la Asociación de Provivienda de los Periodistas, lamentablemente eso no tuvo continuidad, ¿ok? Pero se hizo un instituto de previsión social propio a nivel regional. Logramos algunos convenios con el Rotary Club, Fundarosa y con otras instancias clínicas incluso, para darle atención médica, atención en salud a los colegas, e hicimos actividades culturales, como te estoy diciendo, sin un medio en las arcas, Fernando. Yo recuerdo que hasta yo logramos traer al colegio de periodistas y que se presentara gratis, ¿ok? Con todo y el refrigerio que se acostumbra en esas actividades, a Los Ángeles Negros, con Germain. Hoy en día tú le dirás a los muchachos quiénes son Los Ángeles Negros. Mira, tendría que explicarte, ¿no? Pero para su época era algo así como Karol G o Bad Bunny, sí. Que más o menos eran los que la movían, ¿no? Y que lo pudimos presentar en la sede del Colegio de Periodistas, ¿no? Es una cosa impresionante. Y con eso logramos muchas cosas que nos dieron mucha satisfacción. Claro, fue un trabajo de equipo, no fue un trabajo de José Luis Yepes, ¿okay? Yo simplemente fui un instrumento, pero ahí estaba un equipo de colegas, wow, que buenísimo, que Cristina Simoes, Ivonne Briceño, María Hortensia Zapata, María Josefa Graterol, Héctor Carmona, bueno, tantos y tantos, María Rosario Jaime, que nos ayudaron y trabajaron en equipo e hicieron posible una gestión de la que, a pesar de que fue muy corta, y me decían, ¿por qué no vamos a repetir? Vamos a repetir. ¿Y ahora qué? Porque yo después quedé diputado, que eres diputado con más razón. Le digo, no. Yo dije que iba a dar chance, y en esa oportunidad se lanzó Egle Herrera, que era mi suplente, y Egle quedó. Yo lo consideré como un plebiscito, pues decir, algo bueno hicimos, claro, que mi suplente ganó. ¿Okay? Sí. Y así se hizo, y gracias a Dios, de verdad, eso me dio mucha satisfacción desde el punto de vista gremial, porque uno no viene en la vida solamente a servirse, sino también hay que servir. Y yo sé que eso puede sonar a veces para algunas personas hueco, pero se lo estoy hablando con propiedad. Yo no solamente fui secretario general del Colegio de Periodistas, fui presidente de la Cámara de Radio y además fui presidente de mi junta de condominio en mi urbanización donde yo vivo por más de 30 años, ¿ok? No tuve 30 años en el condominio, ¿ok? Sino como presidente, sino un periodo como corresponde y ya, sin reelecciones. Esa época de diputado, para decirte algo, me hicieron una oferta y me decían, José Luis, lo malo es que tus contrincantes son cuarto bate. ¿Quiénes eran los contrincantes míos en mi circuito? Porque yo salí electo por el circuito de Palavecino y el este de Iribarren, incluyendo la zona de Lujano y todo esto. Bueno, por Acción Democrática el candidato era Guillermo Luna, que había sido gobernador del Estado de Lara y secretario general de Acción Democrática. Ajá. Y por COPEI, Nancy de Rodríguez, abogada, que era la jefe de la fracción de Plaza, claro, jefe de profesionales y técnicos de COPEI. Sí. Entonces yo decía, mira, yo con mis 20 y pico de años, yo decía, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si pierdo, no estoy perdiendo con bate quebrado, sino con gente y eso me va a servir a mí para aprender. Bueno, resulta que hubo un fenómeno político en esa oportunidad y salimos todos los circuitos, los que estábamos postulados en esa plataforma, y quedé diputado. Para el segundo periodo no fue nada fácil tampoco, Fernando. A mí me tocó ser candidato de un partido, o apoyado pues por dos partidos que no tenían candidato propio a la gobernación, candidato tampoco propio a la alcaldía, ni candidato presidencial. Y sin embargo, quedamos nuevamente electos diputados. Yo iba primero en la lista, obtuvimos tantos votos que no solamente quedé yo, sino que quedó también principal el que venía segundo en la lista, que era Denis Peraza. Entonces eso también nos ayudó mucho. Vivimos un momento de mucha tensión porque ese fue el año que el Congreso duró solo un año. Sí, ¿verdad? Cuando ya lo disolvieron. Hubo el enfrentamiento primero y que posteriormente dio lugar a la constituyente, al referéndum para que se eliminara el Congreso y se creara la Asamblea Nacional. Y entonces, bueno, el segundo periodo mío, el primero fue de 5 años, el quinquenio como se acostumbraba, pero el segundo se vio trucado y fue solo de 1 año. No quise aspirar a otro periodo más, porque aunque recibí ofertas para ese momento de los responsables del partido que había ganado las elecciones, yo le dije, mira, de verdad que yo no creo, no me identifico con ese proyecto y yo no voy a vender mi alma por el hecho de continuar como congresista, ¿no? O sea, es un tipo todavía relativamente joven para ese momento, tenía 30 y algo años, y dije, no, yo retomo mi profesión. No vas a poder, me decía. Porque después que estuviste en política no vas a poder volver a tu profesión. Y bueno, ¿quién dice eso? Eso no está escrito. Eso lo dice nada más el que está allá arriba. Y bueno, primero retomé mi parte
profesional al frente de mi emisora de radio. Me empecé a dar clases aquí en la universidad y poco a poco se fueron dando el resto de las cosas. Fue cuestión nada más de perseverancia, de tiempo, de disciplina. Volví a la televisión ya en pantalla, de la que me alejé en un momento determinado solo por razones de que no quería estar haciendo reporterismo o diarismo mientras estaba haciendo política activa. Claro, se debe un respeto al público. Exacto. Pero la retomé y bueno, gracias a Dios, mira, he podido cumplir con mantenerme activo en mi profesión mientras me desarrollo en el ámbito académico y en el ámbito también gremial. Y estando en la política también hiciste cosas por el periodismo. Sí, gracias a Dios. Lo que muchos no saben es que Fernando no solo era un sueño de niño ser diputado, sino que en un momento dado, ya yo estaba como secretario general del Colegio Periodista, hicimos un secretariado nacional, hicimos dos realmente, uno fue en Maracay y el otro fue en San Cristóbal, y el análisis que hacíamos todos los secretarios generales del Colegio Periodista junto con el presidente del colegio para ese entonces era que la ley de ejercicio del periodismo está engavetada, tenía 14 años engavetada, era porque no teníamos dolientes dentro del Congreso. Había diputados que eran dueños de medios, pero periodistas no. Y a los dueños de medios en ese momento no les interesaba una ley de ejercicio del periodismo. Y bueno, decidimos lanzarnos todos por distintas plataformas. Yo lo que sí les dije a ellos fue, si yo acepto el reto de lanzarme, no va a ser para ir de suplente y que me vayan a juramentar nada más el día del periodista en una sesión. No, quiero ser principal y además tampoco para ser escalera de nadie. ¿Okay? Yeah. Y quiero ir con mi nombre y apellido en la tarjeta, que la gente sepa que como está votando es por mí. Y si no quiere votar por mí, ya lo sabe, pues también. Total que 19 periodistas quedamos parlamentarios entre principales y suplentes, y esa fuerza fue la que motorizó para que en 8 meses sacáramos de la gaveta, se hicieran las discusiones y se aprobara la ley de ejercicio del periodismo antes que nos tocara bailar el vals de los 15 años esperando esa ley. Sí. Y es la ley que todavía está vigente. Sí, sí. Y bueno, y que definitivamente tanta falta y tanto se cacarea. Y precisamente a eso iba en estos tiempos, ¿no, José Luis? A esas nuevas generaciones, estando tú acá en la Universidad Fermín Toro y después de todo ese recorrido, en relación con el colegio de periodistas, ¿qué le decimos a esas nuevas generaciones? Porque muchos dicen, colegio de periodistas, ¿para qué? Claro. Lo que pasa es que también, y como autocrítica, hay que decirlo, Fernando, todo este tema de que no se han podido hacer procesos para renovar a nuestros representantes gremiales han repercutido en un daño a lo que es la representatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que durante todos estos años que ellos han tenido que quedarse, algunos de ellos contra su propia voluntad, ¿verdad? Sí. Porque nadie ha querido estar allí al frente. Fíjate que lamentablemente Aura Rosa murió siendo secretaria general. Sí. Ella hubiese querido quizás que se hubiesen dado elecciones y poder transferirle la secretaria general a otro colega que tuviera el voto mayoritario. Eso no ha pasado y han pasado ya varias generaciones. Entonces ha habido como una desconexión o un cortocircuito. Hace falta nuevamente procesos electorales en el gremio que permitan que entonces cada quien presente su propuesta o individual o por equipo y que motiven a los agremiados y a los potenciales agremiados, en este caso a los estudiantes, con propuestas vanguardistas, innovadoras, que les llamen la atención y los hagan volver al gremio. Además, desde acá de la universidad siempre, Fernando, y por la experiencia que tenemos como exsecretario general del Colegio de Periodistas, nos hemos puesto a la orden del colegio, porque a veces también, ¿qué ocurre? Los muchachos dicen, no, esto aquí está a las 60, ¿dónde está el colegio? Le hemos dicho al colegio, vengan acá a la universidad, hagan jornadas aquí, conversen con nuestros estudiantes, sobre todo con los que están ya por salir, claro, para que ellos denle facilidades, además, porque la ley de ejercicio del periodismo dice que hay la obligatoriedad de colegiarse, ¿ok? Muchos no lo hacen y a veces ocurre, vienen los famosos premios y no pueden optar a los premios tampoco porque no están agremiados del Colegio de Periodistas. Pero más que por pensar en eso, premio, yo creo que aquí lo que vale la pena es la filosofía de John Fitzgerald Kennedy, que él decía, no preguntes qué puedes hacer por tu país, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Sí, en este caso, lo extrapolamos al gremio y debe ser así. No pregunten qué haría el gremio, qué me beneficiaría a mí el Colegio Nacional de Periodistas, sino qué pueden hacer ustedes en función de mejorar y sobre todo en la parte de previsión social, que es tan importante para nuestro gremio, porque estamos viendo muchos colegas que lamentablemente ya en sus últimos años están viéndoselas muy difícil para poder costear el tema de los medicamentos, los tratamientos en salud y todo eso. Sí, definitivamente sí. Bueno, José Luis, paseándonos por varias cosas, ¿no? Pero
aquí estamos en la Fermín Toro, en la Universidad Fermín Toro, Valores Humanos. Y ahora José Luis Yepes también, dentro de los puestos que desarrolla, pues es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿Cómo estás abordando los desafíos actuales del periodismo y la formación de estos nuevos comunicadores en el contexto de esta crisis, ¿no? Bueno, fíjate que lo estamos abordando tratando de ser lo más prospectivos posible, adelantarnos a los acontecimientos, renovando los programas, discutiendo y analizando cuáles son las tendencias para que estos muchachos que hoy están en los primeros, segundos semestres, a la vuelta de 4 o 5 años, cuando salgan, qué es lo que va a estar demandando el mundo exterior, el mercado, para que dejen también un poco de pensar como asalariados y piensen más bien como emprendedores. Sí. Sobre todo hay que tantas oportunidades hoy desde el punto de vista tecnológico para que tú puedas explotar tu propia marca, pero a conciencia y de manera muy profesional. Con responsabilidad. Siempre le he dicho a ellos que independientemente que actualmente, en este momento que estamos grabando nosotros, hay oficios que pagan mejor que las profesiones. Eso es una deformidad desde el punto de vista de la economía. Eso no va a ser permanente. Eso es coyuntural. En algún momento esto se va a ordenar, se va a equilibrar y nuevamente van a tener peso e importancia las profesiones universitarias. Sí. En consecuencia, prepárense para ese mundo desde ya. Además, independientemente de cualquier oficio que deseen tener, bien sea de community manager o lo que sea, no es igual una persona que ha pasado por una universidad, que tiene toda una formación, un bagaje y tiene esas herramientas allí debajo de la manga para usarlas. Es una llave. De la mejor manera posible. Una llave que te permite abrir puertas que no todo el mundo las, sino así los que hayan pasado por la universidad. Así que la invitación siempre al estudio, a participar, a estar en el colegio. José Luis, hablamos, hace un rato me decías de la actitud positiva. ¿Cómo mantener esa actitud positiva incluso en situaciones difíciles? Nos enteramos esa temporada terrible que vivió la humanidad con el COVID, estuviste complicado de salud. ¿Cómo fue enfrentar esa situación esos días, José Luis? Bueno, implicó un trabajo desde el punto de vista psicológico, o sea, mental, Fernando, como dices tú, para mantener la actitud positiva. Y creo que, bueno, como ser humano pudimos haber flaqueado en algún momento, pero la mayoría del tiempo estuvimos enfocados y focalizados en que íbamos a superar ese problema. De hecho, si tú me lo preguntas, cuando ingresé a la clínica, ni siquiera tenía la certeza de cuánto podría salir desde el punto de vista económico todo aquel tratamiento, pero con un acuerdo con un paisano y amigo, hermano, Chema, me dijo: José Luis, entra al área de COVID, después resolvemos lo que haya que resolver. Ahorita lo más importante es tu vida. Y después vemos, y efectivamente, gracias a Dios, gracias a tanta gente además, porque lo que ocurrió también mientras estaba allí es que pues mi hijo mayor, mi esposa, mi hermano, organizaron allí un GoFundMe, una cosa, y la gente respondió de una manera que, bueno, de verdad siempre estaré eternamente agradecido. Y yo recuerdo que el médico que estaba, el internista que estaba encargado de todo ese equipo que estaba allí en el área especial de COVID, me decía: José Luis, yo estoy convencido que tú vas a ser el primero que vas a salir de aquí, de esta área, para tu casa. ¿Y por qué estás convencido, doctor? Le decía yo: bueno, porque, fíjate, tú colaboras con el tratamiento. Te decimos que hay que dormir boca abajo, duerme boca abajo. Te decimos que necesitas ponerte estas inyecciones aquí en la barriga, tales medicamentos, tú lo haces, tú no chillas, que tienes que hacer ejercicio de respiración, los haces a la hora y lo que te mandan, y siempre te muestras de la mejor manera y colaborativo. Aquí muchos se ponen toñecos, se ponen malcriados, y es difícil, se hace más difícil el tratamiento. Yo le decía: bueno, doctor, porque ustedes son los médicos, yo soy periodista. Claro. A mí me preguntas de periodismo, y uno se llenaba de unas historias también que te alimentaban el alma. Fernando, yo recuerdo una de las doctoras que estuvo de guardia una de esas noches, me dijo: usted sabe que usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted, yo todos los días lo veo en pantalla, y recuerdo que en una mañana, concha, le contó la situación del país, mi hijo se había ido del país, la cosa, yo estaba así como down, y yo decía: ¿será que voy a trabajar? No voy a trabajar. Estaba como deprimida, me dice ella. Y usted ese día, por alguna razón, se tomó unos minutos para unas palabras, y esas palabras me llegaron. Yo decía: ¿cómo es la broma? Voy a ponerme mi uniforme y me voy para el hospital y para la clínica a tratar a los pacientes. Y me levanté, me dijo ella, y yo estoy eternamente agradecido con usted. Usted jamás a lo mejor lo hubiese sabido, pues, si no se hubiese presentado esta circunstancia, pero ya que tengo la oportunidad, se lo digo. Gracias a usted, un día yo me paré cuando no me quería parar.
Son los mejores reconocimientos, ¿verdad? Y creo que esa es una de las grandes satisfacciones que tiene el ser comunicador social. Fernando, tú seguramente debes tener muchas anécdotas de esa naturaleza también, de las que hablamos poco, por cierto, porque generalmente estamos frente a las pantallas o frente a los micrófonos con otros temas, ¿no? Pero ahora que estamos tocando esta parte humana, qué importante entonces es mantener, como decíamos, esa actitud positiva, que como seres humanos vamos a estar claros, en cualquier momento podemos flaquear. Pero yo creo que ahí también tiene mucho que ver, Fernando, los valores cristianos. Los valores, claro. Los valores cristianos, o sea, el creer en un Dios todopoderoso. ¿Y la familia de dónde viene? La familia, incluso en lo que tú mismo has estado construyendo, que es tratar de ser tu mejor versión. Sí, señor. José Luis, en esta etapa de tu vida profesional y tu mayor logro y tu mayor desafío a esta altura de tu vida. Mi mayor logro, 3 bendiciones que me dio la vida, que son mis 3 hijos, de verdad. Creo que no hay ningún tipo de título profesional o de cualquier otra naturaleza que esté al nivel de lo que significa la satisfacción de verlos nacer, de verlos crecer, de verlos formarse. Ese, para mí, a todo evento, como ser humano, como profesional, como todo, los mayores logros de la vida. El mayor logro, sí, señor. Y con esta amplia experiencia en el periodismo y la política, ¿cuáles son tus esperanzas y sueños para el futuro de Venezuela y cómo te gustaría contribuir para el futuro de Venezuela? Yo creo que estamos contribuyendo todos los días, desde los medios, desde la academia, formando lo mejor que podemos a nuestros talentos, ¿verdad? Que van a ser la generación de relevo. Pero tratando también nosotros de formarnos. Por eso nunca hemos dejado de estudiar, por eso luego de la licenciatura hicimos los diplomados, las especializaciones, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, porque nada enseña mejor que el ejemplo. Yo no le puedo decir a un muchacho aquí de la universidad, estudien. Sí, entonces yo no estudio. Claro. ¿Okay? En cambio, si ellos ven que estoy permanentemente actualizándome, formándome, alguno que otro va a decir, caramba, yo quiero ser como esa persona o quiero ser mejor que él todavía. Claro. Excelente, esa es la idea, porque la evolución humana consiste en eso, en que estas generaciones que se están preparando hoy día nos superen a nosotros. Es lo que va a ser un mundo mejor. Y creo que ese es el aporte que todos debemos hacer, sobre todo lo que podemos desde el ámbito educativo, hagámoslo, porque la educación es la mejor inversión que se puede hacer en la vida. Y mientras más difíciles se ponen los contextos, mientras menos agradables son los contextos, más realza la importancia de educarse y de formarse y de profesionalizarse. José Luis, de verdad que como siempre es un verdadero placer. Sabemos, gracias, te reitero, la oportunidad que nos diste para atendernos, porque sabemos que tienes varias responsabilidades, pero bueno, hemos compartido y ojalá este programa siempre que tiene ese objetivo didáctico, ese objetivo de dejar valores, bueno, y lo hemos compartido no solamente con gente que tiene que ver con el folclore y la música llanera, sino con gente de radio, gente que ha hecho un recorrido y bueno, que es algo similar a lo que tú estás haciendo también, cosa que agradece el público, porque a esos personajes hay que hacerles este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, hay un recorrido y hay cosas que aprender siempre de estos personajes. Yo quiero agradecerte de manera muy efusiva, reiterada, la oportunidad que nos das y ojalá sirva de estímulo a todas esas nuevas generaciones de la comunicación social. Pero damos las cámaras pues, para que te despidas. Gracias, que Dios te premie con mucha salud, con mucha vida, para que sigas dando cátedra pues, de lo que es la comunicación social en la red. Gracias, Fernando, por la excelente oportunidad, a tu equipo de trabajo, por darnos esta ventana. Estamos seguros que más de una persona le va a permitir pensar, analizar y ojalá que podamos seguir sembrando, y como lo haces tú también a través de esta y otras ventanas comunicacionales que tienes, decirles que bueno, por sobre los obstáculos adelante, esa frase de que Dios premia con el éxito a la constancia, yo sí creo en eso. Yo creo que la constancia, la perseverancia y la disciplina son más importantes que el talento. El talento sin esas otras condiciones a veces se difumina, se diluye. En cambio, si hay una planificación, una disciplina, un enfocarse y perseverar detrás de la meta, eso sí con seguridad nos lleva a cumplir y a concretar nuestros sueños, nuestras metas.
Gracias, José Luis, de verdad que sí. Bueno, amigas y amigos, de mi parte, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa, de este nuevo capítulo de Somos Venezuela, siempre mostrando lo mejor de nuestro país, y es lo que hicimos en el programa de hoy. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube de Somos Venezuela, @Somos Venezuela F, y por supuesto @www.fmradioestereo.com, mostrando lo mejor de nuestro país, haciendo periodismo puro y responsable, por supuesto, con muchísima responsabilidad. Por su atención, gracias y que bueno, que nos acompañaron. Gracias, José. Gracias.